a ir a estudiar a un seminario, vas a estudiar las Escrituras de una manera formal, en una escuela formal, o irte de misionero, o ser misionero aún aquí en tu comunidad. Pero un misionero es una persona pues que está comprometido y tiene en su corazón el deseo simplemente de servir al Señor de una u otra manera, de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la Biblia de una u otra manera. Tal vez sentirás algo de miedo, pero tú lo vas a hacer. Entonces vean el versículo 13, porque entonces aquí vemos la respuesta del apóstol Pablo. El versículo 13 de Hechos capítulo 21. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando? ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Wow, hermanos, qué respuesta del apóstol Pablo. Los discípulos tenían buena intención. Sin embargo, lo que su lloro y sus consejos al apóstol Pablo, lo único que estaban haciendo era quebrantándole el corazón al apóstol Pablo. Lo estaban poniendo en una situación difícil, hermanos. Y la palabra quebrantándole, ese verbo es rompiéndole el corazón, triturando el corazón, como completamente débil o desalentar. Es como, en otras palabras, como si el apóstol dijera: ¿por qué me están desalentando? ¿Por qué me están persuadiendo a no ir a Jerusalén, a no hacer la voluntad de Dios? Es como si el apóstol estuviera diciendo: no me desalienten a hacer la obra del Señor. ¿Qué están haciendo llorando y quebrantándome el corazón? Y les dice, porque recuerdan lo que Agabo, así iban a atar a este hombre de cuyo cinto es del hombre de quien es este cinturón. Y él dice: no me importa, hermanos, no me importa, yo estoy dispuesto a que me amarren, que me aten, aún a que me maten por Cristo Jesús, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los discípulos tenían buena intención, pero simplemente lo estaban tal vez desalentando. Y recuerdan a Jesucristo, hermanos, cuando el apóstol Pedro, cuando Cristo dijo: he aquí el Hijo del Hombre, hablando de él, va a Jerusalén y va a ser entregado en manos de pecadores, de los gentiles, y va a sufrir y lo van a matar. ¿Recuerdan el apóstol Pedro lo que le dijo a Jesucristo? Lucas 16, de 21 al 32. Escuchen nada más, hermano. Dice, versículo 21 de Lucas 21, versículo 21 de Lucas 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, donde iba a ir el apóstol Pablo ahora. Dice, le era necesario, así tiene que ser, ir a Jerusalén y padecer mucho, a sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, vean el apóstol Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Una vez más, el apóstol Pedro, hermanos, sabiendo lo que le iba a suceder al Señor Jesucristo, lo que hizo es: no, Señor, no sufras, no vayas allá, no vayas a Jerusalén. Pero Jesucristo, hermanos, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Jesucristo sabía quién estaba detrás de las palabras del apóstol Pedro. ¿Quién estaba, hermanos, detrás? Satanás. Satanás tratando de disuadir a Jesucristo a hacer la voluntad del Padre, tratando de desanimarlo, tratando de quebrantarle el corazón a Jesucristo, y que dijera: ok, entonces no voy. Aplicación para nosotros el día de hoy.
Escuchen, hermanos, las lágrimas en el rostro de una persona que amas, las lágrimas en el rostro de una persona que amas pueden afectar tus propias emociones. Y tus emociones podrían tener un impacto en tus decisiones. Vuelvo a repetirlo porque esto es muy importante. Las lágrimas en el rostro de una persona que ama, es decir, que lo ves llorando y sufriendo, pueden afectar tus propias emociones. El problema es que tus emociones podrían tener un impacto en tus decisiones, porque así es el ser humano. Generalmente, digo equivocadamente, pero generalmente toma decisiones con base a cómo se siente, a sus emociones. No pone atención a lo racional, esto es la verdad de Dios, sino primero espera sentir. Y ese es el mundo, esa es la sociedad en la cual vivimos el día de hoy. Si se siente bien, hazlo. Si no se siente bien, no lo haga. O sea, basa sus decisiones en cómo se siente esto o aquello. Ahora, en sí mismo, hermanos, esto no es tan mal, escuchen, el sentir emociones. Sin embargo, cuando tus emociones te mueven a no hacer la voluntad de Dios, esto sí es equivocado. Cuando tus emociones te mueven para hacer algo contrario a lo que es la clara voluntad de Dios, entonces eso es un serio problema en tu vida. Nosotros no vivimos por emociones. No vivimos por emociones, hermanos. Por mucho que te duela ver las lágrimas de otra persona, eso no debería hacerte desechar la voluntad de Dios en tu vida. Satanás podría decirte, escuchen la astucia de Satanás, ¿no te conmueve ver eso? No, mira, ay, no tienes corazón. ¿Cómo es posible que no tengas sentimientos? ¿Cómo es posible que no tengas corazón? Oh, mira cómo se aman. Oh, pero si solo es un pecadito. O sea, ver las lágrimas de la otra persona, verlo, si vives de emociones, ay, pobrecito, ay, pobrecita, pero ¿cómo va a ser eso malo? ¿Cómo? Entonces es un problema, hermanos. Uno va a hacer la voluntad de Dios independientemente de tus emociones. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios no está dirigida a nuestras emociones? Está dirigida a nuestro cerebro, a la mente, para que entendamos algo, y el Espíritu Santo nos da el entendimiento. Entonces tomamos acción, es decir, actuamos, ejercitamos nuestra voluntad, mente, emociones y acción, voluntad. Bueno, las emociones no debes de ponerte tanta atención. Mente, entiendes la verdad de Dios, entonces actúa. Pero es que no siento, manda a volar si sientes o no sientes. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en tu entendimiento? Entonces actúa. Y somos hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de tomar acción, de ejercer nuestra voluntad. Yo creo lo he compartido esto, hermanos, de mi vida, recuerdo cuando le dije a mi mamá que me iba a estudiar a un seminario. Recuerdo cuando le dije, mamá, ya no voy a estudiar para ser un ingeniero. Y ya iba en quinto semestre de ingeniería. Y yo conocía nuestra situación de pobreza. Y yo sabía, hermanos, de que mi mamá de alguna manera estaba confiando en mí para graduar y ser ingeniero y tal vez salir de la pobreza. Y yo recuerdo eso. Cuando le dije a mi mamá, mamá, ya no voy a estudiar, ya no voy a ser ingeniero. Ahora me voy a un seminario para ser pastor. ¿Saben que hubo voces? Voces que me decían, no vayas a Jerusalén. ¿Saben cómo me lo puso Satanás, hermanos? ¿Y cómo le va a hacer tu familia? Tú eres el hombre mayor. ¿Qué van a hacer tu familia? ¿Cómo los vas a dejar solitos? ¿A que sufran? ¿A que salgan solos y tú allá estudiando? Voces, hermanos.
que me decían: no vayas a Jerusalén. Nada más de recordarlo, hermanos, yo recuerdo cuánto lloré, porque en verdad los estaba dejando. Pero la voluntad de Dios es más fuerte. El llamado del Señor es más fuerte. Me partió el corazón realmente ver y recibir esas voces de: no vayas a Jerusalén, de todo lo que ya les dije que el enemigo me decía y cómo me lo pintaban. Pero yo tenía que hacer la voluntad de Dios. No había manera de que alguien me desanimara. Y doy gracias a Dios de que esas tal vez lágrimas de mi mamá, esa dependencia de mi mamá, hermanos, no me detuvo, porque hice la voluntad del Señor. Y doy gracias a Dios, porque vea, el día de hoy verlos a ustedes y a los que tal vez se conectan por el internet, o a las personas que no están el día de hoy aquí con nosotros, pero Dios me ha usado para ministrarlos simplemente. Y eso respondió el apóstol Pablo, hermanos. Y para concluir, miren el versículo 14. ¿Qué hicieron los discípulos? Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, pues desistimos. Ya dejaron de hacerlo, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Como no le pudimos persuadir, dejamos de estar diciéndole: no vayas a Jerusalén, porque vas a sufrir. Simplemente dijeron: hágase la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? ¿Que Pablo se quedara ahí con ellos o que fuera a Jerusalén? ¿Cuál fue la voluntad del Señor? Que fuera a Jerusalén. Hágase la voluntad del Señor. Y recordemos que el apóstol Pablo, hermanos, sabía lo que le habría de suceder en Jerusalén, pues el mismo Espíritu Santo se lo dijo. Sin embargo, el apóstol estaba dispuesto a que se hiciera la voluntad de Dios en su vida, aun si tendría que sufrir. Pensemos también en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el huerto de Getsemaní. Jesucristo sabía lo que iba a vivir en poco tiempo. Jesucristo sabía, pero Él estuvo dispuesto a atravesar el dolor y el sufrimiento, porque eso era la voluntad de su Padre. Y el libro de Hebreos dice que Él no le importó esto. ¿Saben por qué? Porque veía más allá del sufrimiento. Veía lo que habría de venir por medio de su redención. ¿Sabían ustedes que Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir porque los vio a ustedes? ¿Entienden eso, hermanos? Que Jesucristo me vio a mí antes de ir a la cruz. ¿Sabían que Jesucristo los vio a ustedes antes de morir? Y por eso no le importó sufrir, porque ya los veía a ustedes, hermanos, siendo salvos. Ya nos veía a nosotros. Y en Mateo 26:42 dice la Escritura: otra vez fue Jesucristo cuando estaba en el jardín de Getsemaní, hermanos, agonizando realmente por lo que iba a venir. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios se hizo. Jesucristo fue a la cruz, sufrió horrible. Tal vez mente humana nunca va a comprender el sufrimiento del Hijo de Dios al cargar, a llevar sobre su cuerpo la maldad, el pecado de todos los seres humanos habidos y por haber. Jesucristo cargó, hermanos. Jesucristo pagó 100%, perfectamente, por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados dejó Jesucristo sin perdonar? Ninguno. ¿De cuántos pecados te va a juzgar Dios? 0. Porque ya fuiste juzgado en Cristo Jesús. De todos tus pecados, desde que naces hasta que mueres, ya fuiste juzgado.
y ya recibiste el castigo de Dios, muerte, pero alguien lo tomó por ti y por mí, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él estuvo dispuesto a sufrir, hermanos, y Él estuvo dispuesto a que se hiciera la voluntad de Dios. Cuando tú te mantienes firme en alguna decisión conforme a lo que el Señor ha puesto en tu corazón, vean, las demás personas comprenderán cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y como dice la Biblia, van a ver que no te van a poder detener. Tú vas a estar firme en la voluntad de Dios. Entonces esperemos que digan, hágase la voluntad de Dios, porque en realidad así se hace la voluntad de Dios. Con miedo o sin miedo, hermanos. ¿Va a haber sufrimiento o no va a haber sufrimiento? Eso no determina para nada la voluntad de Dios. No le creas al falso evangelio que escuchamos hoy, que si estás sufriendo, esa no es la voluntad de Dios. ¿Quién dice eso? ¿Sabes quién lo dice? Satanás. No lo dice Jesucristo. Pregúntale a Jesucristo cuál fue la voluntad de Dios para su vida. Cierren sus ojos y voy a hacer una oración. Y vamos a ser despedidos. Tenemos unos minutos todavía. No vayan por sus niños a la clase todavía. Ellos van a salir. Cerrando tus ojos y pensando en lo que acabas de escuchar. Ahora, ¿qué le respondes tú a Dios? Ahí en tu corazón, en tu vida, dile, Señor. Y ahora habla, dile. ¿Qué fue lo que entendiste? ¿Qué es el mensaje de Dios para ti? Ahí está el Señor contigo, escuchando tus pensamientos. Háblale, dile, Señor, gracias porque escuché tu voz. Y Señor, gracias porque creo que esto es lo que tú me estás moviendo a hacer. O tal vez, Señor, no tengo claridad en lo que tú quieres de mí, pero estoy dispuesto a escuchar. Estoy dispuesta a oírte, Señor. Habla a mi vida y mi corazón. Voy a hacer una oración, hermanos, y vamos a ser despedidos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y por la iluminación de tu Espíritu Santo. Gracias por darnos mente, emociones y voluntad. Gracias por ese cerebro, esa mente que nos das la capacidad para entender, para procesar información, Señor, y también para hacer decisiones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nuestra confianza está plenamente en ti. Hágase tu voluntad, Señor. Aún con miedo o sin miedo, aun cuando pensemos que va a haber sufrimiento o no va a haber sufrimiento. Señor, que tu voluntad en cada corazón de tus hijos esté clara y que estemos dispuestos a ir a nuestro Jerusalén, Señor, y que no hagamos caso de las voces que nos dicen que no vayamos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu precioso Hijo Cristo Jesús. Hermanos, ahora que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén. Estamos despedidos, hermanos.